Hola, muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes. En este momento que estoy grabando el video, pues son las horas de la tarde, aquí en este hermoso lugar, en el patio de mi casa, como siempre, que es mi estudio de grabación, pero donde lo hago con mucho cariño para que ustedes reciban una reflexión acerca de la palabra de Dios. Estoy haciendo este video a solicitud de una persona muy querida, una amiga mía, Elcita, bendiciones. Ella quería que hiciéramos un video acerca de la Trinidad, porque para muchas personas a veces es confuso este tema y a veces no hay como una claridad acerca de la Trinidad. Entonces, el tema de hoy es la Trinidad. Entonces, primeramente quiero decirles que la Trinidad, la palabra Trinidad está compuesta de dos partes. Tri que quiere decir tres y unidad que quiere decir, pues, la palabra está dicha, la unidad de muchas cosas. Y de aquí sale la palabra Trinidad. Entonces, primeramente quiero decirles que la Trinidad no es la creencia de tres dioses, para que lo tengan en cuenta. Y además la Biblia nos enseña con claridad que Dios es un solo Dios. Entonces, para que esto no quede como en el aire, quiero que lean ustedes en su casa Deuteronomio 6:4. Y la palabra de Dios dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo aparece que Dios es uno, pero también en el Nuevo Testamento hay varios versículos donde habla que Dios es uno. Y quiero que vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, ahí podemos ver cómo Jesús nunca proclamó ser otro Dios, sino que él dijo que él y el Padre eran uno. Y si quieres comprobarlo con palabras, con la escritura bíblica, encuentras en Juan capítulo 10, versículo 30, como el Padre y Jesús eran uno solo. Entonces, aquí vamos viendo cómo nuestro Dios es un solo Dios, aunque nosotros conocemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la Trinidad no son roles distintos de la misma persona. Ojo con eso. Que no es un Dios de tres cabezas como algunas creencias o religiones lo dicen, que nosotros adoramos un Dios de tres cabezas. Y además de esto, que la Trinidad no es una doctrina. Entonces, las tres personas de la Trinidad son un solo Dios, porque todas tienen una sola voluntad, un solo propósito, una sola naturaleza y una sola esencia. Pero al mismo tiempo son tres personas con personalidades diferentes, o tres personas distintas que tienen atributos diferentes. De pronto esto puedes decir: ¿y cómo clarificas este tema con lo que tengo yo de inquietud? Entonces, quiero decirte que esto es muy complejo para nosotros, que es muy confuso y muy difícil a veces de explicar, digámoslo así. Entonces, digamos que podemos tratarlo de explicar de diferentes maneras, pero nunca en tu mente tan finita, porque infinito es Dios, que no tiene principio y fin. Pero nuestra mente es algo muy finito y pequeño que no puede entender la grandeza de Dios. Es como si quisiéramos tomar el mar como un ejemplo natural de algo que podemos ver, como si quisieras tomar el mar en su grandeza, los océanos, toda el agua que hay en la tierra, y la fueras a meter en un vaso. Así de complejos es conocer muchas cosas que de pronto en nuestra inteligencia no podemos comprender. Somos criaturas limitadas y no podemos esperar que sepamos todas las cosas que hay que saber acerca de la Trinidad. Dios es Dios y Él está exaltado infinitamente sobre todos nuestros pensamientos y caminos. La palabra de Dios nos muestra en Isaías 55, versículo 9, que el Señor dice que mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar.
porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. O sea, que Dios obra de diferentes maneras que nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nunca vamos a alcanzar a comprender. También en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Romanos 11:33, encontramos que profundas las riquezas de Dios y la sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Hay cosas que no conocemos, que no entendemos, que son secretas para nosotras, y otras que nos son reveladas, y si se han revelado es para que nosotros las cumplamos. En Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento, encontramos en el capítulo 29, versículo 29, que hay cosas que no sabemos y estas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que Él nos ha revelado, que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. O sea que, por ejemplo, cada mandamiento que encontramos en la palabra de Dios es para que lo cumplamos, porque tiene un propósito para beneficio nuestro. Y si Dios lo coloca es para que nos vaya bien, porque Él nunca va a querer que a nosotros como hijos de Él nos vaya a ir mal. Podemos utilizar muchos ejemplos en lo natural, muchas cosas de las que podemos ver aquí en la tierra para explicar la Trinidad. Una de ellas ha sido utilizada es el agua en sus tres estados, que es sólida, líquida y gaseosa. El agua es una composición química que dice que tiene una partícula de hidrógeno y dos de oxígeno. Pero resulta que si nosotros utilizamos este ejemplo, puede que haya un poco de claridad en ti. También podríamos decir que el triángulo tiene tres lados y pertenece a una sola figura. O podríamos decir también que el rectángulo, si tú lo divides en tres partes iguales, forma tres rectángulos que conforman un solo rectángulo mayor. En fin, podemos utilizar muchos ejemplos para dar a entender un poco la Trinidad. Pero resulta que si nosotros vamos a ilustrar, ninguno de estos ejemplos podría ilustrar a la perfección una verdad tan profunda e infinita como es la Trinidad. Tendríamos que ser, o sea, nuestra mente nunca lo va a poder entender, y tendríamos que ser Dios para poder entenderlo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, mira, si tratamos de explicarlo o compararlo con algo de la naturaleza, estaríamos comparando a Dios con algo pequeño. Y no se puede comparar, o sea, solamente haríamos pequeño a Dios para poder que esa explicación de nuestro Dios grande y poderoso quepa en nuestra mente pequeña. Debido a esta incapacidad que tenemos para llegar a entender a la persona de Dios, fue que Él tomó la forma y tomó la iniciativa de hacerse un ser humano como nosotros, en la persona de Jesucristo, para que pudiéramos apreciar cómo es Él. Por eso es que Jesús pudo decir que quien lo había visto a Él, había visto al Padre. Si quieres de pronto comprobarlo con la palabra de Dios, lo puedes encontrar en Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo el tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? Entonces mira cómo aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a uno de sus discípulos que si ya le había visto a Él, ¿cómo quería que le mostrara al Padre? Si Él se había revelado. Entonces también el Señor nos muestra que Él vino a dar a conocer a ese Padre que nosotros clamamos, o que los judíos en ese entonces clamaban. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice que nadie ha visto jamás a Dios.
pero el Hijo, el único, el mismo, es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, mira, podemos concluir que, que nuestra afirmación de decir que hay un solo Dios está correcta, que lo podemos explicar solamente de esta manera, que Él se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Que aunque cada una de estas personas tiene existencia propia, distinta de los otros, Él es único y eterno Dios. Él es el único en quien creemos. Nunca podríamos dar una explicación racional, lógica, que en tu mente pueda comprenderse y decir, ah, ya entiendo cómo pasa esto, cómo puede ser Dios 3 y 3 en 1, bueno, como un trabalenguas. Pero solamente queda decir que tu fe es la que te ayuda a entender un poco más. Que aunque tú quieras darle una racionalidad como a las matemáticas, la física o la química, a nuestro Dios nunca lo vamos a poder descifrar, porque Él es un Dios grande, eterno. La palabra nos muestra que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y cuán grande ha sido su amor por nosotros, que entregó a su único Hijo. En Juan 3:16 nos lo confirma. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, muchas veces esperamos aceptar al Señor Jesús o aceptar a Dios Padre para que nos vaya bien. ¿En qué sentido? En esta tierra. Entonces creemos que alcanzamos la lámpara de Aladino, la vamos a frotar y nuestros problemas se van a ir. Pero ¿saben? No vamos a dejar de tener problemas aquí, pero vamos a tener la certeza que vamos a tener una eternidad con el mejor papá del mundo, que premia a sus hijos de una manera que nunca nosotros aquí como padres terrenales podríamos premiar a nuestros hijos. Entonces yo te invito para que no le des tantas vueltas a la cabeza tratando de descifrar a Dios. Solamente cree en Él y Él hará en ti. Y verás que todos esos vacíos que tienes, que todas esas dificultades que crees imposibles, aún esas enfermedades que han dicho que no tienen cura, Dios puede dar una respuesta a todas esas inquietudes. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú quieres entender un poco más de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, búscale, acércate y Él te mostrará cómo confiar en Él sin tener que darle explicaciones al mundo. Quiero decirte que nuestro Padre amado te ama mucho, como me ama a mí, que su amor es tan grande que no tiene comparación y que tener este papá es lo mejor del mundo. Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero no hayas quedado más confundido y espero que no trates de ser racional. Hay cosas que no necesitan la racionalidad. Dios te bendiga grandemente y que todas las cosas que en tu vida sucedan sean con un propósito dirigido por el Padre Celestial. Dios te bendiga. Chao.